Cada deporte suele tener su morfotipo ideal. Así, mientras que los jugadores de balonmano o los nadadores suelen ser muy altos, los pilotos de motociclismo o los jockeys en las carreras de caballos suelen ser muy bajos. Sin embargo, ¿cuál es el morfotipo y la estatura ideal en un ciclista? En el pelotón actualmente tenemos corredores como Conor Dunn, que tiene 2 metros 0,4 centímetros de altura, y otros como el actual campeón olímpico de mountain bike, Tom Pidcock, que mide 1,57 metros y pesa casi 40 kilos menos que Conor. Pues precisamente eso es lo que vamos a intentar de descifrar en este episodio, ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de ser alto o bajo en el ciclismo. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Antes de empezar, un mensaje rápido y es recordarte que tienes los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde tienes todo lo que necesitas para empezar a controlar de una vez por todas. Son cursos súper prácticos para aplicar desde el primer momento y las opiniones y los comentarios de la gente no pueden ser mejores. De hecho, ya más de 3/4 partes de los alumnos que se han inscrito en un curso han repetido con al menos otro curso, y desde luego que es la mejor inversión que puedes hacer para mejorar tu rendimiento y tu velocidad en la bici. Y es que es algo que tendrás para siempre. También recordarte que tienes hasta el 30 de septiembre para acceder a los cursos con este precio, y a partir del 1 de octubre actualizaremos las tarifas a 2022. Bueno, y así empezamos con el tema de hoy, que creo que es muy interesante. Y lo primero, vamos a dejar claro que la altura es solamente una parte más de las características antropométricas del ciclista, ¿vale? No la única importante. De hecho, podríamos decir que el peso de una persona o de un ciclista, si partimos de una estandarización y de un pensar que por dentro todos fuésemos exactamente proporcionales, dependería principalmente de 3 patas. Una sería la altura, otra sería el porcentaje muscular o la cantidad de músculo que tenga el deportista, y otra el porcentaje graso, ¿no? La cantidad de grasa que tenga el deportista. Hoy solamente nos vamos a centrar en la altura y probablemente dediquemos otro episodio a hablar de la grasa y del músculo. Para entender este podcast bien, vamos a partir de la base de que tenemos ciclistas hipotéticamente idénticos en todo, excepto en su tamaño, donde un aumento de la estatura se relacionaría con un aumento proporcional de todas las otras estructuras fisiológicas para poder compararlo bien. Bien, pues la primera diferencia clara, ¿no?, que veríamos sería lógicamente la diferencia en tamaño. Y por supuesto queda claro que un ciclista más grande, un ciclista más alto, tiene una mayor capacidad de producir fuerza y también de producir potencia. Por un lado, lógicamente, que sus estructuras articulares sean más grandes, por ejemplo, que sus fémur, sus tibias sean más largas, que sus músculos también sean más largos y más grandes, va a hacer que aumente mucho el momento de fuerza. Y es que, por ejemplo, un fémur grande se relaciona con mayor empuje por un mecanismo de polea, ¿no? Y es que, digamos que la rótula actúa como una polea que amplifica las fuerzas del cuádriceps. Bien, cuanto más largos músculos y huesos y tendones, mayor capacidad de fuerza se puede producir. También vamos a pensar que al ser una persona un 10%, imaginaros, más alta, se supone que debería tener un corazón un 10% más grande, un intestino delgado un 10% más grande, pulmones, cerebro, etcétera, ¿no? Bueno, se trata de mantener una proporción. Así, si todo el aumento de tamaño fuese lineal, lo esperable sería que una persona un 10% más alta generase un 10% más de potencia. Aunque no he encontrado ningún artículo científico que hable de esto, en principio esta ley debería cumplirse aproximadamente.
en términos absolutos. Sin embargo, si nos fuésemos a términos relativos, o sea, cuando la potencia de un sujeto la dividimos entre su peso, lo esperable en este caso sería que una persona grande diese la misma potencia en términos relativos que una persona más pequeña, puesto que pese a que aumenta su fuerza o su capacidad de producir potencia, también aumenta la cantidad de peso que debe mover. Y ojo que esta simplificación la estamos haciendo también para el ciclismo. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de la carrera a pie, donde contamos con una fase aérea, donde el corredor está a veces en el aire, o incluso en mountain bike, cross country, donde tenemos obstáculos o tenemos saltos, habría que tener muchos más factores en cuenta que pueden favorecer más a las personas bajas que a las altas. Pero bien, dicho esto, hay muchos más factores que diferencian a las personas altas y bajas y que marcan la diferencia. Y es que hasta ahora pues podríamos pensar que ser alto es mejor, porque si los vatios relativos van a ser los mismos y los vatios absolutos van a ser más altos, pues ser alto tendría ventaja, ¿no? Sin embargo, algún factor se nos debe estar escapando para que evolutivamente ni los seres humanos ni el resto de animales hayan llegado a tamaños mucho más grandes y desproporcionados. Tiene que haber más factores que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, pues vamos a por ellos. Y en mi opinión, quizá el más importante de estos es la eficiencia, uno de los factores más desconocidos actualmente. Bien, pues si decíamos que los ciclistas más altos, ¿no?, y en teoría más grandes, eran capaces de producir más potencia, también hay que decir que esta potencia, esta energía o este trabajo, como queramos verlo, tiene que salir de algún sitio, ¿no? Y sale, pues bueno, de la oxidación de fuentes energéticas, principalmente glucosa y ácido graso. Pero al igual que un motor más grande y con más cilindrada consume más gasolina que uno más pequeño, pues también los ciclistas que producen más potencia consumen o necesitan mucha más cantidad de energía para producirla. Sin embargo, el problema parece estar en que el depósito o la cantidad a la que son capaces de reponerla no es mayor que la capacidad que tienen personas más bajas. Imagino que muchos os habréis dado cuenta de que cuando hablamos de la ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio, se habla de gramos de hidratos de carbono y no gramos divididos entre kilos de peso, sino en gramos totales y absolutos. Y es que aunque podríamos pensar que una persona un 10% más alta debería tener un intestino delgado, un estómago, un sistema digestivo en general un 10% mayor, y esto en teoría debería ocurrir. Sin embargo, tenemos mucha evidencia de que en diferentes estudios de intervención, personas con más o menos peso corporal tenían la misma capacidad de oxidación de hidratos de carbono por minuto. Asker Jaukendrup, en un artículo que escribió en 2015 en su web, nos indica que esto se debe a que pese a que el sistema digestivo pueda ser más grande, la tasa o la velocidad a la que puede el cuerpo absorber los hidratos de carbono, los diferentes tipos de hidratos, ¿vale?, glucosa, fructosa, etcétera, no varía entre sujetos. Aquí tenemos la respuesta a lo que decíamos de por qué no hay animales más grandes. Y es que, siguiendo el símil del motor, por ejemplo, podríamos tener más caballos, pero tendríamos muy poca autonomía. Y esta también es la gran diferencia entre altos y bajos. Y es que los deportistas altos, en teoría, en una carrera muy larga donde el déficit energético, el déficit de glucógeno, sea un factor clave del rendimiento, pueden tener más problemas porque en principio su capacidad de absorberlos durante el ejercicio es más baja en relación a la cantidad de energía que tienen que producir que la de un deportista más pequeño. Ahora bien, y abro inciso antes de continuar, y es que, en mi opinión, creo que habría que seguir estudiando todavía aún más esta relación, porque en la mayoría de estudios mostrados lo que comparan es la tasa de absorción de carbohidratos por minuto con el peso del deportista. Sin embargo, en vez de hacerlo con el peso, esto, en mi opinión, debería ser más, o debería hacerse con la altura del deportista, que puede ser un indicador más importante pues del tamaño de su sistema digestivo.
Además, también sabemos que el sistema digestivo se puede entrenar y en parte algunas estructuras de este sistema pueden crecer bastante. Esto se sabe desde que se hacen las competiciones estas de a ver quién es capaz de comer más, ¿no? Que se suelen hacer en Estados Unidos. Y también, por supuesto, como nos ha contado muchísimas veces Aitor Biribay en el podcast, sabemos que el entrenamiento del sistema digestivo aumenta la capacidad o la tasa que tenemos de absorber hidratos de carbono por minuto. Así, por tanto, muchos otros factores más allá del peso corporal influyen en el tamaño de las estructuras críticas para la absorción de hidratos de carbono durante el ejercicio y, por tanto, habría que mirarlas para, en muchos casos, adecuar la ingesta de carbohidratos a las características más personales de cada deportista. Bien, pues si la eficiencia energética o metabólica, o como queramos llamarla, era la primera diferencia entre altos y bajos, la segunda de las grandes diferencias es la capacidad de termorregulación. La termorregulación no es ni más ni menos que la capacidad que tiene el organismo para mantener su temperatura corporal constante dentro de un rango de seguridad, ¿vale?, entre 36 y 40 grados para evitar daños en el organismo. Esta termorregulación involucra multitud de procesos que van desde lo fisiológico a lo psicológico y seguro que lo trataremos en próximos episodios, pero sin embargo en este solamente nos vamos a quedar con una parte de esta termorregulación y es la forma o los métodos en las que con los que el cuerpo combate directamente el aumento de la temperatura corporal. Y es que para ponerlo en contexto, igual que decía antes, que para producir energía el organismo necesita oxidar estas fuentes energéticas, pues bueno, un subproducto o digamos una consecuencia entre comillas no buscada de esta producción de energía es la producción de calor. Y es que la eficiencia mecánica del organismo suele rondar entre el 20 y el 25% de la energía total. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de toda la energía que producimos, solamente entre el 20 y el 25% se convierte en energía mecánica o en movimiento, ¿no?, en mover los pedales. Y el resto, este 75-80% de toda la energía producida, se libera en forma de calor, haciendo lógicamente que aumente nuestra temperatura corporal. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos de alguna forma liberarnos de todo este calor que estamos produciendo, que va a ser más acusado conforme más alta sea la intensidad. O sea, si partimos de la base de dos deportistas, uno más alto y otro más bajo, y decimos que el más alto producía más potencia, vamos a llegar a la conclusión de que el deportista más alto también está produciendo bastante más cantidad de calor que el deportista más bajo. Sin embargo, ¿va a tener el deportista más alto también mayor capacidad de liberarse de ese calor producido que el deportista más bajo? Bueno, pues vamos a verlo. Y es que tenemos principalmente 4 formas de liberarnos de este calor corporal, ¿no?, de termorregular. La más importante, o la principal, y más en condiciones de reposo, es la radiación. La radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas entre superficies que no están en contacto. Por ejemplo, la más típica es la radiación que viene desde el Sol a nosotros, pero nosotros también emitimos radiación hacia otros objetos o hacia otras superficies. La radiación en realidad es un mecanismo de entrada y salida de calor. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a los rayos solares, sobre todo cuando inciden más directamente, o sea, a mediodía o en verano, pues se produce un aumento de nuestra temperatura corporal por la radiación de las ondas electromagnéticas del Sol. Sin embargo, en entornos más frescos, por la noche, o cuando el terreno o cuando la temperatura exterior es más fría, se produce el efecto contrario, y es que nosotros emitimos radiación hacia el resto de objetos, disminuyendo así nuestra temperatura corporal. En teoría, partiendo de nuestros ciclistas similares, donde solamente se diferencian en altura, el coeficiente entre el volumen del sujeto y la superficie expuesta al aire debería ser similar en ambos,
¿vale? Y esto mejoraría mucho, por ejemplo, en personas que sean altas pero delgadas, que tienen una relación más alta entre volumen y superficie expuesta. Pero a nivel de radiación, una persona más alta, en teoría, va a estar más expuesta a la cantidad total de ondas electromagnéticas del Sol, porque tiene más superficie total. Esto va a hacer que su temperatura aumente más cuando en climas cálidos, en situaciones de mucho calor, como ocurre en las etapas de ciclismo, pues se exponga directamente a los rayos solares. Y esto puede pasar a ser una fuente extra de aumento de nuestra temperatura corporal. La segunda forma que tenemos de termorregular, solamente por citarla, es la conducción, y es la que ocurre entre dos cuerpos que se tocan, ¿vale? Así podemos ganar calor cuando estamos tocando cuerpos calientes, por ejemplo, un radiador o una taza de café, y podemos perderlo cuando estamos en contacto con objetos fríos. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre cuando los deportistas vemos que utilizan los chalecos de hielo en los calentamientos, o cuando veíamos en el maratón de Tokio a los deportistas, a los atletas, ponerse hielo en la espalda, etcétera. Esto lo vamos a descartar porque en principio, aparte de que es muy poco importante en comparación con los demás, va a ser idéntico tanto para altos como para bajos. En tercer lugar tenemos la convección, que es la transferencia de calor del organismo al aire. La convección es otra fuente de termorregulación muy potente y es la que mejor conocéis aquellos que soléis hacer mucho rodillo, especialmente si lo hacéis sin ventilador. Y es que esta convección depende sobre todo de tres factores. Uno es de la diferencia entre la temperatura de la piel y del aire. Claro, a más fresca la temperatura de la piel frente a la del aire, pues mayor convección hay. Y por otro lado, de la superficie total expuesta al viento y de la velocidad de este viento, ¿no? Pues todos sabemos que si le damos al 3 al ventilador, pues te quita más el calor que si le das solamente al 1, ¿no? Y que si lo haces sin camiseta, pues te quita más el calor que si lo haces con camiseta, porque la camiseta disminuye la cantidad total de piel expuesta al viento. Con esta forma de termorregular vuelve a tener ventaja el ciclista bajo, porque aunque el alto es verdad que sí que va a tener proporcionalmente más cantidad de piel expuesta al viento, ¿no? Para termorregular, lo que no va a tener ventaja proporcional va a ser en la velocidad en la que el aire incide en su piel, que va a ser la misma que el ciclista bajo. Sin embargo, el bajo, como vimos, producía menos calor. Y la cuarta forma de termorregular, pues la que todos estabais esperando, es el sudor, la evaporación. Y ojo que hablamos de la evaporación del sudor y no de la producción solamente. Y es que si el sudor no se evapora, si chorrea, ¿no? Si nos chorrea y cae al suelo, no va a tener la misma capacidad de refrescarnos que si se evapora directamente en nuestra piel. Recapitulando, a nivel de termorregulación vuelven a tener ventajas los ciclistas bajos frente a los altos. Porque aunque en principio ambos tipos de ciclistas son capaces de eliminar el calor en la misma cantidad, los deportistas altos aumentan mucho más o son capaces de conservar mucho más su temperatura corporal cuando están expuestos a condiciones calurosas o a la incidencia directa de los rayos del sol, que es la principal fuente de producción y de disipación de energía. De hecho, en condiciones extremas como en el ejercicio a intensidades altas y a velocidades bajas con una alta incidencia solar, por ejemplo a las horas centrales del día en una etapa de montaña subiendo un puerto, las diferencias pueden ser abismales. Y para terminar con las diferencias tenemos otros factores como puede ser la aerodinámica, la bici o la aceleración. A nivel aerodinámico, un corredor más bajo en principio va a tener una sección frontal más pequeña, haciendo que su coeficiente aerodinámico sea menor que el de un corredor más alto. Aunque claro, cuando se rueda en pelotón, esto deja de tener tanta importancia y aquí empieza a tener mucha más ventaja el corredor alto porque produce más potencia y su coeficiente de aerodinámica en ese momento tampoco es ningún problema. En cuanto a la bicicleta, los bajos tienen una ventaja y es que pueden utilizar bicicletas un poco más ligeras, un poco más pequeñas. Sin embargo, esta ventaja en el ciclismo de hoy en día
es una desventaja, y es que la diferencia en el peso de una bicicleta de un bajo y de un alto suele ser inexistente, ya que todas tienen que pesar un mínimo de 6,6 y sin embargo 6,6 kilos para un ciclista de 60 kilos pues es aproximadamente un 10% de su peso corporal, mientras que para un ciclista de 90 kilos es aproximadamente un 5% solamente de su peso corporal. Por tanto, lleva menos peso total como implemento, lo cual le daría ventaja al corredor alto. Y por último, hay ciertas diferencias en el comportamiento, en la aceleración o en la inercia entre corredores más altos o más bajos, siendo pues más fáciles de acelerar los ciclistas que pesan menos y que son más bajos. También tienen más facilidad en el paso por obstáculos, por ejemplo, en mountain bike, ¿vale? Sobre todo curvas cerradas, saltos, etcétera. Sin embargo, pues los corredores más pesados tienen más facilidad para mantener inercia, lo que les puede ayudar tanto en las bajadas, por supuesto, como en situaciones donde las carreras vayan lanzadas, ¿no? O en un sprint largo, donde tienen más facilidad de mantener, por ejemplo, esos 50-55 kilómetros por hora, tipo Filippo Ganna en la pista o en los prólogos. Le cuesta más arrancar seguramente o lanzar la bici, pero luego tiene mucha más facilidad para moverla. Bueno, tras toda esta disertación os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Ser más alto, más bajo? Bueno, pues un poco una media, ¿no? Al final el ciclismo tiene la gran suerte o la gran ventaja de que permite que tanto ciclistas o personas altas y bajas disfruten y puedan rendir al máximo. Sin embargo, voy a compartir con vosotros algunas características medias de los ciclistas profesionales, que no quiere decir que haya que tenerlas exactamente para tener éxito en el deporte, sino simplemente para saber más o menos pues en qué rango se están moviendo. Y quiero compartir con vosotros dos estudios sobre las características antropométricas de los ciclistas profesionales. El primero es un poco antiguo, del año 2001, pero quería compartirlo por la importancia de los investigadores, que son Íñigo Mújica, que ya lo tuvimos en el podcast, y Sabino Padilla. Es un estudio bastante completo porque no solamente nos da características antropométricas, sino también características fisiológicas de estos deportistas profesionales. Pero bueno, yendo al objetivo del episodio de hoy, nos muestra que de media los rodadores miden 1,86 y pesan 76 kilos. Los contrarrelojistas miden 1,81 y pesan 71 kilos. Los todoterrenos miden 1,80 y pesan 68 kilos, mientras que los escaladores puros miden 1,75 y pesaban 62 kilos. Este estudio, como decía, también nos muestra valores interesantes como que el consumo de oxígeno en litros por minuto, o sea, en valores absolutos, es más alto en los corredores, más grande, o sea, en los rodadores, y en los contrarrelojistas estamos hablando de 5,7 litros por minuto, mientras que en los todoterrenos, que serían los de las vueltas por etapa, estamos en 5,4 y en los escaladores puros 5,1. Sin embargo, si los vemos en términos relativos, esto se invierte, y es que en términos relativos los rodadores son los que menos tienen, que sería 74 mililitros por kilo por minuto. Los contrarrelojistas tendrían 79, los todoterrenos también 79 y los escaladores 81. Algo similar ocurre en la potencia. Por ejemplo, si miramos el OBLA, que es el punto donde empieza a acumularse el lactato, veríamos que los rodadores pues son los que tienen en vatios absolutos el punto más alto en 417 vatios y los que más bajo lo tendrían serían en 356 vatios los escaladores. Sin embargo, cuando lo vemos en términos relativos, ocurre un poco al contrario. Los que más bajo lo tienen son los rodadores, que tienen en 5,5 vatios kilo, mientras que lo que más alto lo tendrían serían los escaladores, que lo tienen en 5,7 vatios kilo. Así que ya veis un poco la tendencia. Corredores más altos y más potentes, más vatios absolutos. Corredores más bajos, menos vatios absolutos, pero ligeramente mejores en vatios relativos. En gran medida, como decíamos, debido a la mejor eficiencia y a la mejor termorregulación. Y para terminar, lo quiero hacer también con un artículo muy reciente de Joshua Miller y Kyle Sousa, que se llama Comparación de las características antropométricas entre ciclistas del World Tour y ciclistas continentales, que se publicó en 2018 en el Journal of Cycling Science.
Bueno, pues pasando a hablar del estudio, lo primero deciros que la conclusión es que no hay diferencias antropométricas entre los corredores Pro Tour y continentales, o sea, las diferencias deben estar en otro sitio, pero no hay. Y sí que hay una cosa interesante y es que divide a los corredores también en 5 grupos según su especialidad: contrarrelojistas, vueltas por etapas, carreras de un día, sprinter y gregarios. Bueno, pues curiosamente los más altos son los gregarios con 1,83 m y 70 kilos de peso, y los contrarrelojistas con 1,82 m y también 70 kilos de peso de media. Muy cerca, tanto los sprinters como los especialistas en carreras de un día, que tienen una media de 1,80 m de altura y 70 kilos en caso de los expertos en clásicas, y de 71,5 m de media en caso de los sprinters. Mientras que la nota disonante la ponen los corredores expertos en vueltas por etapas, cuya altura media es de 1,77 m, un pelín más bajo, pero sobre todo que su peso medio es mucho más bajo, siendo de 63 kilos. El índice de masa corporal, si a alguien le interesa, aunque no sirve de mucho, pues es de 20,0 en los escaladores y entre 21 y 22 en el resto de ciclistas. Así que ya veis, de media, más o menos los ciclistas suelen estar en 1,77 si son escaladores o de vueltas por etapas, y 1,80 de media el resto, ¿vale? Esto, como decía, es solamente hablando de la media. Por ejemplo, la desviación estándar es de 6 centímetros. O sea que encontramos en esta muestra muchos sujetos que están entre 1,74 y 1,86. Así que bueno, como conclusión, ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, pues que a igualdad de porcentaje graso y porcentaje muscular, los ciclistas altos tienen una ventaja en producción de potencia absoluta y producción de fuerza. También tienen ventaja si compitiesen en climas muy fríos, y también tienen ventaja, por ejemplo, cuando van en mucha inercia, o sea, a velocidades muy altas, o cuando están, por ejemplo, en el pelotón peleando la posición. Una persona más alta y más grande siempre va a tener ventaja a la hora de luchar con uno más pequeño. Sin embargo, los ciclistas más bajos, en contraposición, pues tienen ventaja cuando las temperaturas son muy altas, especialmente si incide directamente el sol en ellos. Tienen ventaja en etapas muy largas donde la oxidación de glucógeno y de glucosa sea un valor determinante de rendimiento, porque son más eficientes. Y por tanto también suelen tener ventaja cuando las pendientes son muy pronunciadas, en pendientes altas o en situaciones donde haya que acelerar muchas veces desde baja velocidad. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, y si lo ha hecho, pues solamente os pido una cosa, y es que lo compartáis con vuestros colegas de grupeta, con vuestros amigos en redes sociales, bueno, en definitiva en cualquier plataforma que pueda hacer que el podcast llegue a más gente. También deciros que tenemos un grupo en Telegram donde voy compartiendo información útil sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre psicología, bueno, un poco cosas que voy encontrando por la red que me parecen interesantes. Y poco más. Yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.